Bienvenidos a Tecnologías Disruptivas. Hoy voy a hablar sobre algunos aspectos técnicos de una discusión que lleva más de 130 años, que a mi criterio nunca fue bien explicada al público general. La guerra de las corrientes fue una competencia comercial, económica y tecnológica que se dio en la década de 1880 por el control del mercado de generación y distribución de energía eléctrica. En un bando estaba el famoso inventor Thomas Edison y el banquero J.P. Morgan, quienes promovían la corriente continua. Y del bando contrario, promoviendo la corriente alterna, había dos ingenieros inventores. Uno joven y desconocido en esa época llamado Nikola Tesla, que fue el de la idea y que manejaba todos los aspectos técnicos, y George Westinghouse, ya entrado en años y devenido en exitoso empresario. La historia nos dice que finalmente Tesla y Westinghouse ganaron esta guerra porque lograron demostrar que la corriente alterna era muy superior a la corriente continua, porque esta permitía ser transmitida a mayor distancia. Y además Tesla había inventado un motor que funcionaba con corriente alterna, que era muy superior a los motores de corriente continua, porque los motores de corriente continua requieren de algo llamado escobillas, que son partes metálicas que hacen contacto con otras partes metálicas llamadas delgas, y ese contacto produce rozamiento y chispas que hacen que los motores de corriente continua sean ineficientes. Mientras que los motores polifásicos de corriente alterna de Tesla no tienen ninguna parte en contacto, obviamente sin tener en cuenta los cojinetes, por lo que estos son muy superiores a los motores de corriente continua. Les voy a mostrar a continuación la explicación que da el documental de la PBS que está subido a Netflix, llamado American Experience Tesla. Lamentablemente tuve que volver a subir el video porque fue bloqueado por una violación de derechos de autor por parte de la cadena PBS. Si quieren verlo, está en Netflix y la parte que había subido era desde el minuto 5, 53 segundos, al minuto 6, 58 segundos. Por lo que no voy a poder mostrarle la ridícula explicación de 1 minuto 5 segundos. En resumen, el video de la PBS dice algo así. Con la corriente continua, un generador produce electricidad, una corriente de electrones que circulan por un cable y luego vuelven al generador. Pero a medida que los electrones viajan, la energía se pierde debido a la resistencia del cable. Pero con la corriente alterna, los electrones no circulan en una única dirección, vibran hacia adelante y hacia atrás. Hasta ahí viene todo bien, pero lo terminan diciendo la siguiente burrada, creando una energía que podría enviar electricidad a largas distancias. También hay una animación bastante pedorra que muestra cómo la corriente continua pierde los electrones a medida que avanza. Y en la corriente alterna esto no pasa. Me da pereza grabar nuevamente todo el video, así que continuemos. Lo que acaban de ver, lisa y llanamente, es una mentira. Lo único cierto es que en la corriente continua los electrones se mueven en un solo sentido, mientras que la corriente alterna cambian de sentido. Digamos que van y vienen, oscilan como dicen ellos. Todo lo demás no es cierto. La resistencia afecta tanto a la corriente continua como a la corriente alterna. Es más, es peor en el caso de la corriente alterna, porque aparece un concepto llamado impedancia que extiende al de la resistencia, que se da cuando aparecen cargas inductivas como motores o cargas capacitivas. Seguro que estarán pensando, ¿y por qué no mienten? Yo tengo dos hipótesis al respecto. Una es que subestiman al espectador y simplifican tanto la explicación que realmente lo que explican es una mentira o directamente una verdad a medias. Y la otra hipótesis es que algún genio de los documentales dice que ninguna explicación técnica puede sobrepasar los 30 segundos, por lo que directamente es imposible explicarlo correctamente. En este video justamente lo que voy a intentar hacer es explicar por qué realmente la corriente alterna era muy superior a la corriente continua para la generación y sobre todo para el transporte de energía. Sobre la parte histórica no voy a hablar mucho más, porque la verdad que está perfectamente explicado en otros canales de YouTube y sobre todo en documentales. Por ejemplo, en el documental que les acabo de nombrar, si bien la parte técnica no es correcta, no deja de ser un buen documental desde el punto de vista histórico, por lo que se lo recomiendo. Así que sin más introducción, comencemos. Para entender por qué la transmisión de corriente alterna era muy superior a la de corriente continua, tenemos que entender algunos conceptos físicos muy básicos, que todavía no me explico porque estas cosas no se suelen enseñar en la educación secundaria, ya que son muy fáciles de entender y muy importantes para la vida cotidiana. Primero vamos a plantear una pregunta. ¿Qué es lo que nos interesa transmitir? Los dejo pensar un segundo. ¿En qué pensaron? ¿Corriente? No. ¿Energía? Tampoco. La respuesta correcta es potencia, y vamos a ver de qué se trata eso.
Primero vamos a analizar qué es la potencia desde el punto de vista de la física clásica, la de Newton. Y para eso tenemos que entender otros conceptos, pero antes voy a hacer 3 aclaraciones. Primero, la mayoría de estos conceptos desde el punto de vista matemático se trabajan con vectores. Eso yo lo voy a simplificar para que sea más fácil de entender. Segundo, voy a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades, metro para la longitud, kilogramo para la masa, segundo para el tiempo, etc. La última aclaración que quiero hacer es que no se asusten, mucha gente le tiene miedo a las fórmulas, quédense tranquilos que solamente vamos a hacer simples multiplicaciones y divisiones. La definición clásica de fuerza nos dice que es toda agente capaz de modificar el movimiento o forma de los materiales. La fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración. Como ya les dije antes, la masa la vamos a medir en kilogramos y la aceleración nos indica la variación de la velocidad. Sus unidades son el metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza la vamos a medir en una nueva unidad a la que llamamos Newton. Uno de los ejemplos más simples de fuerza es el peso, es decir, la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en la superficie terrestre es de aproximadamente 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero para los cálculos lo vamos a aproximar en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si tenemos una masa de 10 kilogramos, su peso está dado por 10 kilogramos multiplicados por 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que es igual a 100 newtons. Pasemos a otro concepto. Se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre este cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de manera acelerada. En resumen, el trabajo, W, es igual al producto de una fuerza, F, por una distancia, D. En unidades internacionales, el trabajo se mide en joules, que equivale al producto de un newton por un metro. ¿Y qué es eso de la energía? La energía también se mide en joules. Este concepto tiene varias definiciones, pero para nosotros hoy vamos a decir que es la capacidad de realizar trabajo. Veamos el ejemplo más simple, la energía potencial gravitatoria. Esta es la energía que tiene un cuerpo que está en un campo gravitatorio a cierta altura de referencia. Por ejemplo, la energía acumulada en una represa hidroeléctrica. Veamos otro ejemplo. Tengo una masa de 10 kilogramos, apoyada sobre una mesa a 1 metro de altura del piso. Este cuerpo tiene una energía potencial respecto al piso dada por el producto de la masa, por la aceleración de la gravedad, por la altura. Es decir, 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 1 metro es igual a 100 joules. Y ahora finalmente llegamos a lo que nos interesa, la potencia, que básicamente es el trabajo por unidad de tiempo. La unidad es el watt, que es el cociente de joules sobre segundo. Otra unidad muy utilizada es el caballo de fuerza, o HP. Un caballo de fuerza equivale aproximadamente a 746 watts. No confundir la W de trabajo, work en inglés, con la W de watt, que es la unidad de potencia. Para que se entienda mejor esto, voy a dar un ejemplo personal. Profesionalmente me dedico a la industria del ascensor. Una pregunta que me hacen bastante seguido es qué potencia tiene que tener un motor para levantar, por ejemplo, 100 kilogramos. Y mi respuesta es siempre la misma, ¿a qué velocidad? Sabiendo la altura a la que tengo que elevar esos 100 kilogramos, puedo saber qué energía voy a necesitar, pero no es lo mismo hacerlo en un segundo que en una hora. Otra forma de ver la potencia es como el producto de la velocidad por la fuerza. Veamos qué pasa con las unidades. La velocidad es la distancia sobre unidad de tiempo, es decir, metros sobre segundo. Y la fuerza son newton. Reagrupando nos queda joule sobre segundo, que es lo mismo que decir watt. Por esto quiero recalcar que lo que nos interesa transmitir es potencia, ya que no es lo mismo transmitir 1000 joules en un segundo que en una hora o que en un año. Les doy un ejemplo de por qué esto es tan importante para la vida cotidiana. En Argentina nos cobran el suministro eléctrico según el consumo medido en kilowatt hora. Es decir, el producto de una unidad de potencia, el kilowatt, es decir, 1000 watts, por una unidad de tiempo, hora, que es lo mismo que decir 3600 segundos. Si dijimos que la potencia es energía sobre tiempo, esto significa que nos están cobrando por la energía consumida. Un kilowatt hora equivale a 3.600.000 joules. Para explicar qué es la potencia eléctrica voy a hacer una analogía con la mecánica de los fluidos. Como toda analogía no es de todo correcta, pero sí nos va a servir para entender los conceptos. Imagínense que tenemos una manguera por la que circula agua. Hay dos parámetros que nos interesan de esa agua. Uno es el caudal, al que lo representamos con la letra Q.
es decir, el volumen de agua que circula por unidad de tiempo. Eso nos dice, por ejemplo, qué tan rápido llenaríamos una bañadera con esa manguera. El otro parámetro es la presión de esa agua, y la definimos con la letra P minúscula, no confundir con la P mayúscula de potencia. La presión se la define como el cociente de la fuerza sobre la superficie. En el sistema internacional, la unidad de presión es el pascal, y está dada por Newton sobre metro al cuadrado. Ahora veamos qué pasa si multiplicamos el caudal y la presión. Simplificando, nos queda metro multiplicado por Newton sobre segundo, lo que es lo mismo que Joule sobre segundo, que a su vez es lo mismo que Watt. La conclusión que me interesa sacarle todo esto es que se puede transmitir la misma potencia con una manguera muy ancha donde circula un gran caudal a baja presión o con una manguera muy angosta donde circula poco caudal pero a muy alta presión. Muy bien, finalmente llegamos a los que nos interesan. Los conceptos eléctricos suelen ser más difíciles de visualizar, por lo que voy a hacer la siguiente analogía. La intensidad de la corriente eléctrica equivale al caudal, mientras que la tensión equivale a la presión. Por lo tanto, la potencia eléctrica está dada por el producto de la intensidad de la corriente y por la tensión E. La corriente se mide en amperes, que son las cargas eléctricas que circulan por unidad de tiempo, mientras que la tensión se mide en volts, lo que nos indica la diferencia de potencial entre dos puntos. La cantidad de potencia que podemos transmitir por un cable está limitada por la corriente y no por la tensión, y a su vez la cantidad de corriente que podemos transmitir está limitada por la sección de ese cable, es decir, qué tan grueso es. De manera similar a lo que le expliqué con la manguera, podemos transmitir la misma potencia por un cable fino en el que circula poca corriente a alta tensión o por un cable grueso por el que circula mucha corriente a baja tensión. Antes de seguir quiero hacer una aclaración, la tensión también es importante, pero tiene que ver con la aislación del cable, es decir, que no se produzca ningún tipo de arco voltaico entre los cables que conducen la corriente. Por ejemplo, en mi país, Argentina, tenemos una tensión domiciliaria de 220 volts, mientras que en Estados Unidos es de 110 volts. Esto significa que en Argentina podemos usar cables más finos en la instalación eléctrica para transmitir la misma potencia. Otro ejemplo en lo que esto queda aún más claro es en un automóvil. No sé si notaron lo grueso que son los cables que salen de la batería. Justamente es porque trabajan solo a 12 volts, por lo que para mover el motor de arranque, que es lo que más consume, se necesita muchísima corriente para lograr la potencia necesaria para poder arrancar el motor solo con 12 volts. Espero no haberlos aburrido mucho hasta ahora, pero quería que queden claros estos conceptos para que se entienda por qué la corriente alterna ganó la guerra de las corrientes. Y todo esto se lo debemos al transformador, un invento que casualmente no es de Tesla, se lo debemos a un grupo de ingenieros de una empresa húngara. El transformador es un dispositivo eléctrico muy simple, sin partes móviles, que permite elevar o disminuir la tensión de una corriente alterna. Y voy a recalcar esto, solo funciona con alterna. Básicamente consiste en un núcleo de hierro con dos bobinas, donde el número de vueltas de la bobina primaria es al número de vueltas de la bobina secundaria, como la tensión del primario es a la tensión del secundario. En esa época, cuando se generaba corriente continua a una determinada tensión, había que transmitirla a esa misma tensión, ya que no existían tecnologías eficientes para elevar o disminuir la tensión con continua. Y esto hacía que no se pueda transmitir a grandes distancias, y que los cables deberían ser demasiado gruesos. Mientras que la corriente alterna podía ser generada a determinada tensión, luego usar un transformador para elevarla muchísimo para ser transportadas por cables relativamente finos a largas distancias y luego disminuir esa tensión en forma sucesiva hasta llegar al consumo final. Este es un esquema típico de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. La central generadora produce energía entre 3 y 36 kV. Luego pasa por un transformador que se lo denomina estación elevadora, que eleva la tensión a entre 110 y 380 kV, para luego ser transportada a largas distancias por líneas de alta tensión. Luego una subestación de transformación disminuye aún más esa tensión, para luego volver a ser disminuida por una estación transformadora de distribución, y pasa a la red de reparto, donde se sigue disminuyendo en forma sucesiva hasta llegar a nuestros hogares con valores que van desde los 110 a los 220 volts dependiendo del país en el que vivamos. En resumen, la corriente alterna ganó la guerra por la facilidad de elevar la tensión para ser transportada a largas distancias y luego disminuirla para el consumo final. Todo esto gracias al transformador.
Otra ventaja es que los generadores de corriente alternas, llamados alternadores, son más eficientes y más fáciles de construir que los generadores de corriente continua, o dínamos. Ahora veamos un poco más en detalle qué es la corriente alterna y la corriente continua. En un gráfico tensión-tiempo, en la corriente continua vemos cómo la tensión se mantiene constante en el tiempo. En la corriente alterna, esta varía en forma sinusoidal. En Argentina, para poner un ejemplo, la corriente alterna nos llega a nuestros hogares a 220 volts y 50 Hz, es decir, ciclos sobre segundo. En un gráfico tensión-tiempo mantiene la siguiente forma. En una sinusoide va desde un punto máximo de 311 volts a un punto mínimo de menos 311 volts. Esos 311 volts se lo denomina tensión pico. Los 220 volts son lo que se denomina valor eficaz y en el caso de una sinusoide está dado por el valor pico dividido la raíz de 2, es decir, 311 volts dividido 1,41, lo que es igual a 220 volts. Ese valor nos permite hacer un paralelismo con la corriente continua, es decir, qué potencia en continua es el producto de la corriente por la tensión. En alterna esto se pone algo más complicado, ya que la corriente y la tensión pueden estar desfasadas. Ya no hablamos simplemente de potencia, aparecen otros términos como potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva y un ángulo llamado phi. Todo esto escapa a lo que vamos a ver en el video, pero no quería dejar de nombrarlo para un público más exigente. Lo que le debemos a Tesla es la invención de los sistemas polifásicos de corriente alterna. Justamente el que se usa es el sistema trifásico. Esto significa que se generan tres fases desfasadas entre sí 120 grados. La famosa corriente trifásica que estoy seguro que escucharon nombrar. Lo bueno de la corriente trifásica es que puede ser consumida por otro invento de Tesla, el motor asincrónico trifásico, donde estas tres fases alimentan a tres bobinas que están ubicadas en la parte exterior del motor llamada estator, que produce un campo rotante que induce una corriente eléctrica en la parte central del motor a la que llamaremos rotor, haciendo que éste gire sin necesidad de escobillas u otros dispositivos que cambien la orientación de los campos. Los motores asincrónicos trifásicos son una de las máquinas más eficientes, más fáciles de fabricar y con menor costo de mantenimiento, ya que prácticamente no tienen piezas en contacto, solo los cojinetes que soportan el eje del motor. Antes de despedirme me gustaría aclarar algunas cosas. La explicación del motor de corriente alterna fue un tanto escueta por un tema de tiempo. Los invito a dejar en los comentarios si les interesa que haga un nuevo video explicando el principio de funcionamiento de algunos tipos de motores eléctricos. También me encantaría que comenten diciéndome si realmente se entendió esta explicación o si no. En los documentales de Tesla, cuando se habla de los motores de corriente alterna, todo da a pensar que es color de rosa con estos. Pero no es tan así, porque tienen un gran problema. La velocidad de los mismos es fija y está dada por la frecuencia de red, el número de pares de polos y un concepto que no viene al caso que se llama deslizamiento. Sin entrar en mucho detalle, para que tengan una idea, en Argentina, donde tenemos una frecuencia de red de 50 Hz, un motor asincrónico trifásico, como mucho, puede girar un poco por debajo de las 3000 revoluciones. Por este problema con el control de velocidad de rotación de los motores de corriente alterna, los motores de corriente continua se siguieron utilizando durante mucho tiempo y en más se siguen utilizando al día de hoy para ciertas aplicaciones. No sé si notaron que durante el video hablé mucho en pasado, y esto es porque muchos argumentos tecnológicos que eran válidos en tiempos de Edison y Tesla ya no lo son tanto. Probablemente haga un nuevo video para explicar cómo una tecnología que surgió hace varias décadas, denominada electrónica de potencia, cambió mucho las cosas. Por ejemplo, con esta tecnología surgió lo que se llama transmisión de corriente continua de alta tensión, más conocidas por sus siglas HVDC, que en varios casos tiene muchísimas ventajas frente a la transmisión de corriente alterna. O la invención de los variadores de frecuencia, dispositivos que permiten controlar la velocidad de los motores asincrónicos trifásicos, justamente solucionando el problema que les acabo de comentar. Otra tecnología son los motores de imanes permanentes de corriente continua sin escobillas, conocidos por sus siglas BLDC, donde se utiliza electrónica de potencia para hacer la conmutación sin ningún tipo de contacto, produciendo pequeños motores muy potentes y fácilmente controlables, utilizados por ejemplo en drones. Antes de despedirme quiero decir algunas reflexiones y opiniones. Para mí Tesla fue un verdadero genio como ingeniero y como inventor, probablemente uno de los más importantes de la historia. Cada vez que nos despertamos y encendemos la luz tenemos que estar agradecidos con su genialidad.
Los sistemas de corriente alterna probablemente sean una de las tecnologías más disruptivas que cambiaron por completo la manera en que vivimos. Quiero hacer especial hincapié en esto de genio, inventor e ingeniero, ya que muchas veces se lo nombra como uno de los científicos más importantes de la historia, con lo que yo no estoy de acuerdo. Si bien hizo algunos trabajos científicos, su genialidad estuvo en desarrollar tecnologías increíbles para la época. Hay mucho misticismo y conspiranoia alrededor de Tesla, y también se le suelen adjudicar inventos que él no hizo. Los científicos de hoy en día entienden mucho mejor el electromagnetismo de lo que Tesla lo hizo alguna vez, y es sabido que muchas de sus hipótesis más impresionantes no son correctas. Yo me considero un verdadero fan del trabajo de Tesla y creo que merece ser recordado por las cosas que realmente hizo. Ahora sí me despido. Si les gustó el video denle like, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.